ritmo, la Super 7. Tenemos con nosotros a uno de los abogados más brillantes de República Dominicana, de la nueva generación, un hombre con mucha formación, el doctor Nacef Perdomo. Saludos, doctor, ¿cómo está usted? Yo estoy muy bien, gracias por invitarme a compartir con ustedes. El mundo jurídico anda bien activo. Los abogados tienen mucho trabajo. Hay muchos expedientes en el aire. ¿Qué piensa usted del sistema jurídico actualmente? ¿Cómo se están manejando los actores, tanto la judicatura, el Ministerio Público y los abogados en ejercicio? Bueno, mira, eso es una pregunta con una respuesta complicada porque el sistema de justicia está compuesto, como tú bien has señalado, por muchos actores distintos y cada uno de esos actores, digamos las instituciones como el Ministerio Público, como el Poder Judicial, está a su vez compuesto por muchas personas y no todo el mundo tiene el mismo comportamiento. Entonces, en ese sentido, hay que ver caso por caso cómo están las cosas y digamos que cada caso es un universo. Lo que sí es, y tú tienes razón en eso, es que ahora hay una activación de los casos penales en República Dominicana, los grandes casos penales, que realmente está todavía en sus pininos y hay que ver hacia dónde lleva eso. Nacef, nosotros acabamos de pasar un tránsito de una discusión de la ley de extinción de dominio. Fuiste tú uno de los abogados, dado que tu expertise fundamentalmente es constitucional, que llamaste la atención sobre algunos aspectos nodales de esa ley y que pudieran generar temas de inconstitucionalidad. Vimos cómo esto fue también un tema politiquero, en donde el país trató de dividirse entre los corruptos que no apoyaban la ley y los transparentes que querían la ley. Finalmente tenemos ley de extinción de dominio. Te vimos en el Palacio invitado al lanzamiento o a la firma de la ley. La ley que salió finalmente, ¿atendió alguno de esos aspectos que tú señalabas como probables inconstitucionalidades? Mira, ahora que tú lo señalas, yo quiero aprovechar para agradecer la invitación que me hicieron a la promulgación de la ley. Yo lo asumí como una especie de reconocimiento de que los abogados que fuimos invitados y los que no fueron invitados no formaban parte de un cártel, como quiso decirse desde el Congreso, sino que tenían dudas legítimas. Y eso es importante en una democracia, reconocer cuando el que no está de acuerdo contigo tiene razones válidas. Es decir, tú puedes que no estés de acuerdo, pero eso de tratar de señalar con el dedo acusador y tratar de tildar como criminal o malintencionada a toda aquella persona que no está de acuerdo con uno, eso no es de demócratas. Y esta sociedad ya superó la época en la que ese tipo de comportamientos era aceptable. Sobre la ley, como finalmente se aprobó, mira, sí, atendió algunas de las preocupaciones más importantes que se tenían sobre ella. Por ejemplo, se protegió mejor al adquiriente de buena fe, que eso es muy importante porque usted como persona no tiene la capacidad que tiene el Estado para investigar al detalle a toda aquella persona con la que usted hace negocios. Y si fuera a hacerlo, entonces al final nadie vendiera ni comprara nada, porque la simple transacción saldría prohibitivamente cara. Pero además también se eliminó de la ley la pretendida retroactividad, que se quiso vender como una especie de panacea para combatir la corrupción. Miren, el problema de la retroactividad es muy sencillo. Es que yo como ciudadano solamente puedo obedecer las leyes que yo conozco. Y obviamente si una ley no existe, yo no la conozco. Claro. Entonces por eso es que se prohíben las leyes retroactivas. Muy lamentablemente, el senador que más impulsó este proyecto tratando de descalificar a todos los críticos durante el fin de semana
dijo públicamente, sacó un video de campaña diciendo que él entendía que esa ley sí se podía aplicar retroactivamente, lo que yo creo que es o una tomadura de pelo a los votantes o una tomadura de pelo a todo el Congreso Nacional y al propio presidente de la República. Porque si eso se sacó específicamente y si la retroactividad está prohibida por la Constitución, ¿de qué tú me hablas? El argumento que ellos usan es un argumento de esos argumentos engañosos que son fáciles de construir en el derecho. Mira, ellos te dicen, que la ilegalidad de la adquisición de ese bien no puede producir legalidad. Y estamos de acuerdo. Pero para eso están las leyes penales. No, no solamente eso, sino que existen las herramientas en República Dominicana para decomisar, o sea, para que el Estado se apropie de todos los bienes que sean fruto de la delincuencia. Antes de la ley de extinción de dominio, esas herramientas existían. Quien diga que no existen o quien ignora que existen para presentar más fácilmente los argumentos está engañando al interlocutor. Entonces, sí, esas leyes existen, esas leyes se aplican con bastante frecuencia. Y de hecho, una de las grandes preocupaciones que se tenía era que con la ley de extinción de dominio, los abusos que se cometen en la actualidad, que se cometen abusos. Hay un caso de un señor al cual el Tribunal Constitucional le dijo al Poder Judicial, pues este señor tiene 10 años con un bien decomisado. Y después que se demostró que él no tenía nada que ver, ¿cómo ustedes no se lo devuelven? Y ese es uno de los pocos casos en los cuales el Tribunal Constitucional tomó la decisión él de ordenar la devolución directamente. Bueno, y por eso era que existía y existe la preocupación todavía de que esta ley se convierta en una ley de extorsión. Hay que ser muy cuidadoso en su aplicación. Y no lo digo yo, lo dijo la Procuradora General de la República, a quien yo asumo que ellos no tildarán de sicaria del derecho ni de pertenecer a un cártel. Siguiendo con esa línea y sin ánimo de monopolizar la conversación, sino justamente por aprovechar tu nivel de expertise en este tema, hay una parte en la propia ley que a mí en lo particular me llama la atención y también a preocupación. Y es el hecho de que, como tú muy bien sabes, no es una ley penal, No. es como un híbrido entre el civil y el penal y hasta algunos tintes administrativos, pero el Ministerio Público tendrá la facultad de utilizar las mismas herramientas de investigación que tiene en el aspecto penal. Sí. Entonces, ¿cómo un ciudadano que esté siendo sus bienes procesados por extinción de dominio tiene el amparo de una investigación a su favor? Mira, eso es una de las cosas que todavía está, digamos, brumosas de la ley. Yo celebro que la ley se haya aprobado con las modificaciones que le hizo la Cámara de Diputados, pero considero que todavía hay cuestiones que tienen que ser atendidas. Publiqué un artículo hoy en el periódico El Día en ese sentido. Mira, lo que sucede es que esta ley que se ha querido vender con la posibilidad que tú planteas de que haya una doble persecución, no puede ser aplicada de esa manera. Por una razón muy sencilla, ni siquiera la propia ley de extinción de dominio le da la competencia al Tribunal de Extinción de Dominio de determinar que se ha cometido un ilícito. Ese ilícito, que es el que justificaría la extinción del dominio sobre unos bienes, requiere haber sido probado ante un tribunal de fondo. Porque el Tribunal de Extinción de Dominio no es un tribunal penal, no conoce ilícitos penales. No es un tribunal administrativo, no conoce ilícito administrativo, no es un tribunal civil, no reconoce responsabilidad civil. Entonces, ese ilícito tiene que haberse probado ante un tribunal de fondo y estar amparado esa presunción o esa certificación de como un ilícito en una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Porque si no, entonces la jurisdicción de extinción de dominio se va a convertir en una jurisdicción para dobles persecuciones, algo que está claramente prohibido por el artículo 69 de la Constitución de la República. Nacef, has dicho que como sociedad tenemos leyes que nos permiten perseguir lo ilícito, perseguir los bienes, incluso productos de la corrupción y de otros actos ilícitos. Bueno, para aprobar una ley de extinción de dominio, ¿era necesaria la ley tomando en cuenta los elementos legales que tenemos y en qué puede contribuir esto a ser más efectivo en la lucha contra el crimen? Mira, la ley de extinción de dominio era
necesaria y es conveniente para aplicarla como se pensó la extinción de dominio, no como la quisieron crear aquí. Ya. La extinción de dominio se creó para los casos, y eso está en el artículo 54.1.c de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para los casos en los que no es posible la persecución. Por ejemplo, si República Dominicana extradita a una persona por haber cometido un delito a Estados Unidos, un delito de naturaleza transnacional, entonces renuncia a juzgarla en República Dominicana. Como renuncia a juzgarla una vez esa persona cumpla pena en Estados Unidos, llega aquí a disfrutar de los bienes que dejó en República Dominicana. Claro. Ahí aplica la ley de extinción de dominio y está bien. Para los bienes que quedan abandonados, una lancha, una avioneta, Un solar. Exactamente, que quedan abandonados, bueno, en el contexto de la comisión de un Sí. delito, bueno, pues ahí aplica la ley de extinción de dominio. Si tú huyes para escapar del brazo de la justicia, pues entonces te aplica la extinción de dominio. Pero porque- ya los narcos que fueron a Estados Unidos y retornaron condenados y con penas cumplidas allá y que se había renunciado a perseguirlos aquí, a eso no le aplica, quitarle los No, bienes. es que no le puede aplicar porque la ley no puede ser retroactiva. Exacto. Ah, ok. Y en este caso, la gente dirá, pero eso beneficia a una persona que delinquió. Lo que pasa es que si aceptamos eso, para ellos vamos a tener lo que aceptar para todos nosotros. Entonces vamos a tener impuestos retroactivos, delitos retroactivos, y así no es posible la seguridad jurídica ni la vida en democracia. Pero decía incluso el propio presidente de la República al momento de presentar la ley, vamos a perseguir cada centavo que se robaron del Estado. Es decir, la impresión que se ha dado es que incluso la ley se va a aplicar, que tiene mecanismos para aplicarla. Porque se está vendiendo la Para idea... el dinero que se robe a partir de la De vigencia ahora. de la ley. Pero que es que eso no quita que se pueda perseguir el dinero anteriormente. Esa es una de las trampas que han metido en el debate algunas personas. ¿Por qué? Porque en República Dominicana, en la actualidad, existen esas herramientas. Ya. El Estado puede constituirse en actor civil, por ejemplo, en los procesos penales, y ahí puede pedir todo lo que te entienda que tiene que pedir. Y claro, si el juez de lo penal determina que hubo ese delito, pues entonces ese delito y los bienes que es sancionado y los bienes que son fruto de ese delito, de acuerdo con lo que haya pedido el Estado, se le resarcen al Estado. Doctor, usted está satisfecho y si no tiene el temor de que esto por una u otra situación caiga al TC. Bueno, va a ir al Tribunal Constitucional seguro. Una ley tan controversial como esta no deja de visitar esa sala de audiencia. Lo que pasa es que hay una diferencia entre la situación actual y la situación cuando el Senado aprobó la ley, porque el Senado se saltó en su primera aprobación una serie de disposiciones y normas constitucionales que condenaban a la ley entera a ser destrozada por el Tribunal Constitucional. Por ponerlo así, la aprobaron como ley ordinaria, una ley que lógicamente tú solamente tienes que comparar el artículo 1 de lo aprobado por el Senado, que es lo mismo que lo aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado luego otra vez, o sea, que lo que se convirtió en ley, y el artículo 112 de la Constitución, y tú te das cuenta que eso es una ley orgánica, indudablemente. Pero ahora lo que hay es, digamos, cuestiones que todavía deben resolverse, que tendrá... ¿Cómo resolverlo eso, doctor? Bueno, la ley tiene una vacación legislativa, es decir, solamente va a entrar en vigor un año después de su publicación. Entonces eso da un tiempo para mayores discusiones, una discusión que sea menos atropellada, porque recuerden que esto se trató de pasar con una rapidez que impidiera el debate hasta que la Cámara de Diputados dijo, no, espérate, las cosas no son así, vamos a tomarnos un respiro, vamos a... ¿verdad? Y además suele suceder con las leyes, eso es casi inevitable, que como dice el pueblo dominicano, el camino apareja la carga, es decir, los jueces van analizando la ley y de acuerdo en la aplicación le liman muchas asperezas. ¿Hasta dónde llega su satisfacción con esta ley, doctor? Bueno, yo creo que es incomparablemente mejor que lo que salió O del menos Senado. mal.
menos mal, mejor, en términos legislativos eso es relativo, que lo que salió del Senado. Sin embargo, yo creo que hay dos temas que tienen que ser atendidos urgentemente. Yo sé que hay otras personas, otros abogados que tienen otras observaciones. Uno es ello, dejar claro que aunque la ley y la Constitución no pueden permitir la doble persecución, dejarlo claro para evitar arbitrariedades. Y hay otro asunto que a mí me sigue preocupando mucho, que es que el estándar de prueba previsto para la ley es el de la preponderancia de la prueba. Es decir, si la parte perseguida convence al juez en 49.9% y el Ministerio Público en 50.1%, entonces gana el Ministerio Público. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando aquí o sea, que no habrá sana crítica. Exactamente. No hay sana crítica. Lo que estamos hablando aquí es de quién convence más al juez. Entonces depende más del juez que de lo que se discuta en la audiencia. Doctor, ¿qué es la sana crítica para la gente que no está escuchando, que no es abogado, verdad? Mira, la sana crítica es cuando, de acuerdo a lo presentado en las pruebas presentadas, los argumentos presentados, el juez construye su propia teoría del caso, que es la que explica en la sentencia, y entonces determina el resultado. Tiene que tomarse en cuenta que la sana crítica está muy lejana de la íntima convicción del juez, que era lo que aplicaba antes de la reforma procesal penal, donde el juez decía, a mí me convenció fulano, y ya eso es así. No, el juez ahora tiene que explicar muy claramente los hechos de los que se consideran probados, cómo esos hechos contrastan o se subsumen en la ley penal y cuáles son las consecuencias que eso tiene. Es decir, es una sentencia correctamente explicada donde el juez toma todos los elementos del caso y construye no su opinión personal, sino la opinión que permite el derecho. Mira, Bueno. algo, Nacep, que a mí me sorprendió mucho dentro de toda esta discusión, que ya sabemos que era política, no técnica, es que algunos legisladores decían, pero nosotros no somos tribunal constitucional. Nosotros no estamos para saber si la ley que aprobamos es constitucional o no. Y uno quedaba como, bueno, si no lo van a hacer ustedes, ¿quién lo va a hacer? Y recuerdo que leí algunos precedentes de otros tribunales constitucionales, por ejemplo el Tribunal Colombiano, que puede hacer una verificación previa de la constitucionalidad de la ley. ¿En algún momento eso se discutió, Nacer, para nuestro tribunal? Eso en República Dominicana no es posible. Solamente es posible para los tratados internacionales. Es decir, y el Tribunal Constitucional lo ha dicho en más de una ocasión, hecho que yo no puedo conocer de la constitucionalidad de algo que todavía no es norma. Entonces, eso no es aplicable en República Dominicana. Sobre lo de vamos a sacar la ley como sea y el Tribunal Constitucional que reparta suerte, mira, lo que pasa es que todos los funcionarios electivos o no, tienen la obligación de respetar la Constitución de la República. Una obligación constitucional. Entonces, no es un ejercicio prudente, suficiente ni adecuado de la facultad legislativa sacar una norma que tú sabes que va a ser anulada. Eso, porque el poder legislativo tiene obligaciones, tiene responsabilidades que no puede pasarle al Tribunal Constitucional. Otra cosa es que se considere que una cosa es constitucional y después el tribunal diga que no, pero tú sacar una ley con una cantidad tan abrumadora de inconstitucionalidades es algo bastante complicado y yo te diría que no es prudente ni es adecuado. Vamos a recordarles a nuestros amables seguidores que estamos conversando con Nacef Perdomo, abogado, especialista en asuntos constitucionales. Nacef, cuando uno quiere consultar un asunto sobre derecho constitucional, uno piensa en Nacef Perdomo, piensa en el profesor Eduardo Jorge Prats, piensa en Cristóbal Rodríguez y otros especialistas del área. Nosotros tenemos un tribunal constitucional que es una novedad, va a cumplir creo que 9 años ahora, ¿verdad? Bueno, se han sustituido ya 2 camadas de los jueces originales. Y nos abocamos ya a la evaluación de los miembros del tribunal que quedan. Creo que eso debe producirse el próximo año.
finales del año 2023. ¿Qué piensa Nacef Perdomo del trabajo que ha hecho el Tribunal Constitucional de la República Dominicana? Bueno, yo estoy de acuerdo con algunas de las líneas que el Tribunal Constitucional ha trazado y estoy muy en desacuerdo con otras. Yo fui muy crítico con la famosa sentencia 168.13 precisamente porque implicaba una aplicación retroactiva de normas. Y yo, que no puede existir democracia en Estado de Derecho donde las normas del futuro me afectan hoy, porque yo no puedo obedecer una norma que no conozco. Sin embargo, también tengo que reconocer que el tribunal ha impulsado mucho los derechos sociales desde su jurisprudencia. Por ejemplo, algo muy poco conocido, pero que hay que reconocerle al tribunal, es una línea jurisprudencial bastante protectora de los derechos de los afiliados a la seguridad social, el derecho a la pensión como derecho fundamental, no ya como derecho resultado de la aplicación de una norma, de un reglamento, no, como derecho fundamental. El Tribunal Constitucional también, en la línea del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la propiedad, es una línea que a mí me ha parecido muy sabia porque conjuga el derecho que tiene la persona sobre sus bienes con la función social de la propiedad en República Dominicana. Entonces, yo creo que, como decía ahorita, de las instituciones públicas que están sujetas a crítica, pero que hay que reconocerle sus éxitos, los juicios que se haga también será dependiendo de cuál tema en particular se trate. En su momento, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, dijo que la creación de un tribunal constitucional iba a crear problemas, que se iba a producir una especie de choque de trenes. En el fondo, él parece que entendía que era innecesaria la creación de un tribunal constitucional porque hasta ese momento la Suprema Corte de Justicia decidía sobre los asuntos constitucionales. ¿Cree que por los resultados que hemos tenido era necesaria la creación de un tribunal constitucional? ¿Ha sido más positivo que negativo, etcétera, etcétera? Mira, sobre el tema del choque de trenes, realmente se ha dado. El Tribunal Constitucional ha tomado decisiones que la Suprema Corte ha entendido y ha dicho claramente en su jurisprudencia que son que es asumiendo atribuciones que le corresponden a la Suprema Corte de Justicia. Entre abogados interesados en esos temas hay un debate bastante amplio sobre ese asunto, pero yo me temo que eso sería un somnífero para cualquier persona que no tenga las deformaciones profesionales que uno tiene. Pero Deformaciones. Sí, la discusión se ha dado. Sobre si era necesario o no. Mira, yo creo que la forma que toma una democracia hay que analizarla siempre de manera utilitaria. No hay una obligación moral a que exista o deje de existir un tribunal. Eso, si resulta bueno y útil en el transcurso del tiempo, es que se decide. Y yo pienso que el Tribunal Constitucional, a pesar de las críticas que yo le puedo tener en algunos puntos, ha superado el examen de si iba a salirnos más cara la sal que el chivo. Claro está, eso siempre, como está pasando ahora con la Suprema Corte de Estados Unidos, eso depende de cómo se maneja en el tiempo. Una institución que está funcionando bien en un momento puede dejar de funcionar bien y viceversa. Yo creo que hasta ahora, a pesar de que tiene decisiones con las que yo estoy en absoluto desacuerdo, que yo creo que incluso son un poco peligrosas para la seguridad jurídica en República Dominicana, y a pesar de que sí se ha producido el choque de trenes que anunció el doctor Jorge Subero Isa, el tribunal ha cumplido su papel y además ha hecho algo que la Suprema Corte no hizo teniendo la facultad para hacer, y es que ha logrado a través de sus decisiones hacer de la jurisdicción constitucional, o sea, la vía del amparo, algo verdaderamente vibrante. La Suprema desaprovechó esa oportunidad histórica que tuvo entre el 2006 y el 2010, y el Tribunal Constitucional sí la ha aprovechado de una manera muy clara. Doctor, la penúltima constitución, cuando digo la penúltima, que yo sé que van a haber más cambios, por eso no digo la última, trajo el Tribunal Administrativo. ¿Qué tal el desempeño del Tribunal Administrativo, doctor?
el tribunal, la jurisdicción contenciosa administrativa es una de las cenicientas del Poder Judicial. Wow. Porque se suponía que iba a haber tribunales administrativos de primera instancia y luego la segunda instancia, y como eso no se ha desarrollado, lo que tenemos es un solo tribunal superior administrativo para todo el país. Wow. Entonces yo no creo que sería justo a unos jueces que están cargando con todo ese peso, uno hacer un análisis de que pudiera ser más efectivo o eficiente, porque la verdad es que, como yo lo veo, ellos están haciendo todo lo que pueden, a pesar de que no tienen ni siquiera las condiciones materiales para ello. El Tribunal Superior Administrativo ahora es que está funcionando en un lugar medianamente decente, porque está funcionando en el edificio viejo de la Suprema. Pero ellos necesitan dónde funcionar ellos, y qué bueno que los sacaron de donde estaban en Gascue, donde solamente había una sala y eran condiciones verdaderamente penosas. Entonces yo creo que con lo poco que tienen están haciendo un muy buen trabajo. Nacep, sin lugar a dudas que lo que genera más problemas tanto para la ciudadanía como para los abogados o lo que intentamos hablar en los medios es cuando hay derechos en conflicto y que uno no sabe a cuál atender. Hoy en día hay una necesidad de la gente mucho mayor de informarse de los procesos judiciales. Pero se ve además que esa información, sin lugar a dudas, riñe con el principio de inocencia en algunos aspectos. ¿Cómo hacer una ponderación? ¿Cómo elegir en algunos momentos la inocencia y en otros el tema del derecho a ser informado, sobre todo en casos de corrupción? Mira, en principio las etapas iniciales de los procesos penales son secretas. Es difícil en esta época que no se filtren cosas, que no se discutan en público. Eso no es realista. Ahora bien, yo creo que sí, yo creo que los ciudadanos tenemos que hacer un ejercicio más ponderado del debate en estos temas, porque cualquiera puede ser acusado, y al final lo que tú tienes como consecuencia de que la gente no se mida, no se corte. Es verdad, el Ministerio Público tiene su versión de los hechos, que es la que tiene que ir a discutir en los tribunales, ¿verdad? Pero si la gente no se mide y no se corta, y entonces establece una especie de condena social, ya el proceso penal pierde parte de su sentido, porque entonces si tú eres descargado, dicen, eso fue que el juez se vendió. No, o sea, puede que sí, hay casos, imagino, pero eso no puede ser tenido como regla, porque las personas se presumen inocentes también por una razón importante, y es que el Estado, quien afirma algo, está en la obligación de probarlo, y el Estado tiene que probarlo de acuerdo a las reglas del proceso. Porque eso, imagínate tú, ¿qué sucede, por ejemplo, con las... que esto no es culpa del Ministerio Público, no es culpa de los jueces, no es culpa de los abogados, de los imputados, pero es un hecho. ¿Qué sucede con las etapas preliminares de los procesos penales? Bueno, que la gente lo que oye es la campana del Ministerio Público, porque como es la parte acusadora, sí, es la que está obligada a presentar, y tú no puedes obligar a la defensa a defenderse de algo que todavía no conoce. Entonces, como la voz del Ministerio Público es la primera que tiene exposición, entonces la gente llega a sus conclusiones antes de oír la otra campana. Y yo creo que tenemos que bajarle un poco a ese instinto, a ese impulso que tenemos de llegar a conclusiones definitivas sobre la base de solamente una de las versiones de los hechos. Una cosa es la especulación, el imaginario popular, el derecho que tiene la gente a pensar y decir lo que le dé la gana, está dentro de un contexto de respeto a las leyes, sobre todo en el uso de los medios de comunicación de masa. Y otra que una institución del Estado, como el Ministerio Público,
haga un uso a veces excesivo de promoción de cosas que van dañando la imagen de un impetrante, de un procesado. La Constitución establece la preservación del buen nombre de los individuos y advierte a la autoridad que vaya más allá de resarcir ese daño. Hasta dónde se pudiera en algún momento, amparado en esas cosas legales, alguien decir voy a iniciar un proceso contra el Ministerio Público en la persona de fulano, la titular o quien sea, porque me han dañado tanto con esta promoción y al final fui descargado. Mira, es que tú tendrías que demostrar que hubo mala fe. Porque que el Ministerio Público pierda el caso no quiere decir que haya actuado de manera irresponsable. Los casos se ganan y se pierden. Eso no tiene... para eso es que son, para ganarlos y para perderlos. Por eso es que lo más prudente sería que como sociedad nosotros hagamos esa autocrítica y tomemos los casos penales como algo más que espectáculo, porque el Ministerio Público está obligado a presentar su visión, su parte de los hechos. O sea, esa es su función. Y eso es necesario para que pueda haber defensa. Doctor Nacef Perdomo. Él estaba en la explicación de la posibilidad de demandar o no al luego de una Público. Acusación. Claro, bueno, yo decía que tú tendrías que demostrar mala fe, que la acusación fue alegre, y eso no es fácil, porque no basta con que el Ministerio Público pierda el caso para demostrar eso. Cuando se habla de filtración, se hace no de forma, digamos, formal. Entonces, si se detecta que desde el Ministerio Público alguien allí dentro filtró información de mala fe, para luego no tener cómo sustentarlo. Bueno, eso es un caso hipotético en el cual esa persona sí podría haber expuesta su responsabilidad, porque estaría violentando el derecho del imputado al debido proceso. Ahora, yo insisto, a mí no me parece que esa sea el gran problema. Si tú te fijas, por ejemplo, en los últimos casos ha habido un hermetismo bastante importante. Lo que yo creo, donde nosotros tenemos que buscar la solución, es como ciudadanos asumir la responsabilidad de ver esos procesos como lo que son dialécticos. Es decir, una parte presenta su versión, la otra parte presenta su versión y el juez las compara, las contrasta, y de ahí es que saca la verdad jurídica, porque al final tú nunca sabes y es difícil probar de dónde vienen algunas filtraciones. Te voy a poner un ejemplo. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. El caso Dobbs, que fue el caso donde recientemente la Suprema dijo que el aborto tenía que ser decidido por los parlamentos estatales en Estados Unidos. Esa sentencia se filtró 3 meses antes de que la Suprema la sacara. Y al principio hubo mucha gente que pensaba que habían sido los jueces liberales que la habían sacado, ¿verdad? Como una manera de presionar. Pero ahora resulta que al final uno de los jueces conservadores que estaba dudoso, cuando salió la sentencia, se atrincheró en su posición. Y así fue que la pudieron sacar. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué dicen de los delitos? ¿Quién se benefició? ¿Verdad? Entonces, esas cuestiones son muy difíciles de probar. Y la verdad es que yo pienso que los procesos penales de esa naturaleza, porque están vinculados al interés público, tienen que ser asumidos con responsabilidad no solamente por los actores, sino por todos nosotros. Uno se forma su opinión, eso es inevitable, pero hay que evitar tratar de que eso se convierta en una especie de sentencia contra las personas que están imputadas, porque eso atenta contra la justicia, y aunque la gente no lo piense,
atenta contra sus propios derechos, porque realmente para que tú seas investigado solamente falta una denuncia, y para que a ti te denuncien no hace falta gran cosa. No tiene ni siquiera que ser verdad. Entonces hay que tener cuidado. Yo estoy de acuerdo con que los ciudadanos deben seguir estos procesos penales de cualquier tipo con atención, con interés, pero evitar esas conclusiones lapidarias que después no se la quita nadie a la persona. El morbo. En el periodismo existe el mentado derecho a réplica. Te publican una denuncia, algo, y luego de que tienen que publicarte, darte la oportunidad de tú responder, pero no te dan a veces el mismo espacio, leche desparramada, difícil recogerla. Sí. Es bastante a veces injusto. Eso es así, y yo creo que cuando los abogados de las defensas en ese tipo de casos se quejan de eso, pasa que, claro, se quejan del otro actor, que es el Ministerio Público, pero en realidad lo que están diciendo es válido para todos nosotros. Doctor, la República Dominicana tiene una constitución que ha sido modificada en muchas ocasiones. Una de las modificaciones más interesantes y mejor valorada por los juristas es la modificación de 1963. Incluso se señalaba como una de las constituciones más avanzadas, ¿verdad?, para la época. Bueno, y de las tantas reformas que se hizo, se realizó una en el 2010, en la que el presidente Fernández, el presidente de turno en ese entonces, convocó a la élite del derecho en la República Dominicana, y prácticamente se sacó de ahí una constitución nueva. Entonces hemos visto, y me llama mucho la atención, hemos visto que de hace unos meses para acá el presidente Abinader convocó una reforma constitucional, la llevó al Consejo Económico y Social. Nos vendió una idea de que es la reforma más avanzada. ¿Usted cree que es necesario modificar esa constitución? Usted que es un estudioso de la constitución de la República. Hay cosas en la constitución que yo cambiaría. Mira, República Dominicana tenemos una visión sobre nuestra constitución que no es correcta. Es decir, es verdad que se ha modificado en casi 40 ocasiones, pero el 85% de esas modificaciones ocurrió antes de la caída de la dictadura de Trujillo. En los últimos 40, 50 años, la constitución dominicana es una de las constituciones más estables del mundo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no soy contrario a las reformas constitucionales. Yo creo que la constitución es una herramienta, y las herramientas, para que te funcionen bien, tú tienes que ajustarlas, incluyendo las constituciones. ¿Qué cosas yo cambiaría de la constitución? Quizás no las que propuso el presidente. De esa propuesta a mí me preocupa la forma en que se estaba trabajando lo del Ministerio Público, porque yo no creo que decir Ministerio Público Independiente es una panacea, porque la pregunta en todas las instituciones es independiente de quién. Y además la forma en que eso se estaba abordando en la propuesta a mí no me parecía satisfactoria. Yo creo que el Ministerio Público es una institución bastante compleja, no solamente tiene su aspecto penal, y por lo tanto hay que sentarse bien a ver qué es lo que se va a hacer con eso. Hay otras cuestiones que yo sí abordaría. Por ejemplo, aquí nosotros tuvimos una experiencia reciente con los estados de excepción, que afortunadamente 1 año y medio, 2 años antes de que llegara la pandemia, se sacó la ley de estado de excepción. Sí. Afortunadamente, porque tuvimos esa herramienta, y yo sé que a mucha gente no le gustaron los estados de excepción durante el COVID, pero nos ayudaron a sobrellevar esa crisis. Y no se acabó la democracia, o sea, todas esas cosas que se decían que iban a pasar no ocurrieron. Pero yo creo que quizás sería bueno tomar las experiencias que se adquirieron durante esos 2 años o ese año y medio de estado de excepción y aplicarlas en la Constitución de la República. Una de las cosas que hay que hacer, en mi opinión, es, por ejemplo, determinar qué ocurre si no es posible celebrar elecciones. Sí, él iba a preguntar de eso. Cuando aquí empezó el COVID, yo escribí unos artículos que me valieron muchas críticas
muy duras, porque yo dije, si no es posible, estaba hablando de finales de marzo, principio de abril del año 2020, yo dije, si no es posible celebrar elecciones, todavía no sabíamos si iban a celebrarse, y de hecho no se celebraron cuando la Constitución dice que tenían que celebrarse. Exacto. Y dije, bueno, hay que darle continuidad a lo que están, es un trago amargo, porque cambiar las autoridades es parte de la democracia, pero es que no nos quedaba de otra, porque entonces ¿quién iba? Y yo tengo que decirte que me sentí muy bien porque una de las propuestas del PRM o del presidente de la República fue precisamente esa. Y quizás yo esté equivocado, doctor, pero incluyendo al presidente Abinader, se eligió en una fecha que no es la está prevista en la Constitución. Constitución. Sí, pero eso es lo que se llama un quebrantamiento de la Constitución. Es decir, cuando tú violas la Constitución para evitar que te colapse el edificio completo. Ya, okay. Cualquier intento de cuestionar en términos constitucionales la elección del presidente Abinader y del Congreso, porque no se hizo en la fecha que manda la Constitución de la República y porque la Junta Central Electoral no anuló unas elecciones que se tenían que dar, sino que sencillamente las suspendió y las movió, cuestión para la cual no tiene una... es algo que la Constitución no contempla adecuadamente. Pero yo creo que cualquier intento de cuestionar eso constitucionalmente sería natimuerto. Yo no me refiero a la parte de cuestionar, sino de corregirlo para que, sí, claro, el hecho, claro, tener las herramientas. Sí, pero lo que quería decir es que, aunque no se cumplió con el texto de la Constitución, lo que se hizo era lo necesario para evitar que colapsara el edificio constitucional. Y por lo tanto, en mi opinión, eso no es cuestionable. Ahora, cierto es que sería bueno y necesario que la próxima vez tengamos ya las herramientas constitucionales adecuadas para poder hacerlo con tranquilidad. Doctor, con el interés del presidente Abinader de que el Ministerio Público sea independiente y al mismo tiempo nombrar comisionados para perseguir los robos del erario público, ¿cómo usted ve? ¿Eso es un contraste o una desesperación por el presidente? No, es que la contratación... Usted se refiere a los abogados que el presidente contrató para que representaran al Estado en los procesos judiciales. No, es que de hecho la contratación de esos abogados es lo que demuestra que no es necesaria la ley de extinción de dominio para recuperar los bienes producto de la corrupción, porque el papel de esos abogados no es sustituir al Ministerio Público, sino precisamente acudir a las audiencias, representar al Estado y exigir la devolución de los bienes robados, que lo pueden hacer constituyéndose en actores civiles. Eso, a mí, esa no es la parte que me pudiera preocupar de eso. Doctor, muchísimas gracias por haber tenido el detalle de venir a esta entrevista a hablar sobre estos temas que a la gente de verdad que le edifican, porque debemos seguir construyendo una cultura, digamos, de espacios de derechos reales, sin prejuicios. A ustedes, muchas gracias. Además, el doctor hace explicaciones muy llanas. Muchas gracias, Nacer. De verdad que nos quedamos con la necesidad de otro programa, porque hay algunos aspectos más que quisiéramos abordar contigo. Pero gracias por atender la invitación y por ilustrarnos tanto a nosotros como a nuestros. Bueno, Nacer Perdomo, abogado, maestro del derecho, aunque joven, porque los jóvenes ahora adquieren conocimiento tan rápido que antes de los 30 años tienen 3 y 4 maestrías. Antes uno consiguió una licenciatura a gatas. Ya viejo. Gracias, doctor. Agradecido. Muchas gracias, doctor Nacer Perdomo. Vamos a la